Bueno, 35. Ujú. bueno, antes que nada, buenas tardes, noches para las que se conectan ahora. Bueno, lo primero que voy a hacer es consultarles primeramente qué tal si tuvieron algún problema con el cuestionario que estaba disponible, si no hubo ningún problema. Creo que Susamar todavía no pudiste hacerlo, ¿verdad? Así que No, eh, no me, logré hacerlo. no, me avisas nomás cuando te sientas un poco mejor. Entiendo tu situación ahora mismo, que estás de reposo, incluso estás haciendo un gran esfuerzo para conectarte ahora, ¿verdad? Yo te iba a pedir para hacer hoy, pero ahí no, yo quiero leer otra vez el material, no hacer así. Y ahí no, 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 no iba a tener ya para pe- leer, entonces dejé nomás. por eso o sea, te había dicho que me avises cuando estés bien, cuando ya estés en condiciones de poder leer y tener en cuenta cada detalle para poder realizar. Entonces ahí yo habilito nomás, no hay ningún problema ahora. Ujú. Ana, en tu caso, El mío dice sin calificar, todavía. ajá, no, porque todavía no entré para dar la calificación final, digamos. Pero ya te aparecen los aciertos, todo eso te aparecen. Eh, ahora mismo voy a ver si me da el botón de revisión porque no me estaba saliendo. No, porque eso yo puse como para que al momento de cerrar la evaluación tengan acceso ustedes a su acierto o sea, la revisión como tal. Pero si te digo, Susamar todavía no hizo. No, me aparece el tuyo y el de Derlis. Y sí, pero su todavía no hizo. Para ¿Cómo te no voy hacer la a decir yo revisión, las respuestas y ¿Cómo? cómo te voy a decir yo la respuesta? Entonces la compañera va a poder hacer su cuestionario sin problema. No sé si me No, escuchan. no. Lo que pasa es que una vez que vos hagas el intento, o sea, ella todavía ni siquiera hizo, ¿entendés? O sea, una vez, Bueno, eh, sí, entiendo, profe. Acá, mi respuesta estaba correcta, pero la respuesta decía abajo, no, en este caso, el conjunto de movimientos globales o parciales organizados sistemáticos, yo puse ejercicios y la mm, respuesta es ejercicio. Y no, está no, bien mi respuesta, en ah, ese, en está ese no, en el cosito como, mal. como la vez pasada te había explicado, Ana, eso yo ahora estoy viendo, ¿verdad? No te preocupes que yo hago la revisión correspondiente y obviamente si es una letrita, algo, una coma, Sí. una acentuación que no reconoció obviamente, por una letra o por una coma, por un punto, hay veces no reconoce como la respuesta que está preestablecida. Entonces no pasa nada con eso. O sea, nuevamente te digo, yo corrijo eso y obviamente voy a darme cuenta que si esta vez, por eso no te preocupes, ahora al terminar la clase voy a verificar tu intento y el de Derlis, que son los dos intentos que se realizó y después ya vas a tener tu calificación ahí. ¿Ya está? Ok. Siguiente, después me No, pero dice, ahora no hagamos nomás la revisión por el tema ah, de Susamar, obviamente. la compañera dijo, y te, Ya.
Te voy a pasar al privado entonces las cositas que yo veo acá y te digo No, por si, palabras nomás. ¿Le si tenés? Por tenés, palabras nomás. Acá si, también si la tenés, misma. si es Todo es una, por palabritas. si es una cuestión de palabras y si tal vez es una cuestión incluso, te digo más, si es incluso algún sinónimo de lo que vos pusiste o de la respuesta que es, obviamente que voy a considerar, o sea que no te No, preocupes. acento, profe. Y bueno, ahí está, pues, las acentuaciones y eso no, no voy a tener en cuenta Dale. los errores ortográficos tampoco. Ahora, ¿verdad? Ay, profe, un acento. Eh, y ya mal ya me puso. Después en el otro porque no puse mayúscula, también. No, eso Y como te después, digo, eso por después ejemplo, puse una cosa más, lo que yo sé que es así, y también me marcó como incorrecto. también te voy a Eh, considerar todo eso, no dice. te preocupes. Y yo Pásame nomás sé, lo el que, 11 pásame el nomás lo que 11 vos decís, ok. porque de todos modos igual, El uno es lo que yo no hice porque se me cerró, ya me cerró el bueno, tiempo. Una respuesta es lo que yo sí sé que es el que no hice. No hice luego, no completé luego, no escribí luego porque se me cerró. Pero lo lo último. demás, el último, mi pregunta 11 Sí, lo que pasa es yo que sé, para, ese yo no escribí luego. para vos la pregunta 11 para mí puede que me aparezca Puede como ser para pregunta otras 1 cosas. Así es. porque es Entonces yo aleatorio. te voy a escribir yo ahora mismo lo que Sí, es sí, y te envío. dale, dale, no te preocupes. Vale, profe. Bueno, en relación a la clase anterior, ¿verdad? De lo que habíamos desarrollado en cuanto a la preparación física deportiva. En la clase anterior justamente les había comentado que hoy vamos a desarrollar la parte donde uno de los aspectos fundamentales dentro de la preparación física deportiva, que es la carga del entrenamiento deportivo. En la carga del entrenamiento deportivo lo doy como una clase aparte porque tiene muchos aspectos en que debemos de considerar a la par de que tiene muchos aspectos, tiene muchos componentes y también yo quisiera brindarle, de hecho que le brindo un apartado especial a este tema por su importancia en cuanto al manejo, en cuanto al trabajo también dentro de lo que es la preparación física. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo es para no em, extendernos demasiado también. Ya, de hecho que es un poco extenso también la presentación. Y no me quiero quedar, no le quiero robar más tiempo del que tienen para esta clase, ¿verdad? Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Susamar, nuevamente te digo, apenas vos puedas completar el cuestionario, me avisas para Ujú. que pueda poner a disposición ya esa parte de la clase. ¿Ya está? Está bien, profe. Ya, Y ¿te acordás la clase que yo pedí para que envíe en PowerPoint? Che? Sí, sí. O que yo puedo imprimir. Ah, claro, claro, claro. Te paso también. Ujú. Em, Dale. sí, te puedo pasar al WhatsApp para que puedas hacer así como te había
como te había dicho. Ujú, perfecto. Y también de paso te voy a pasar esta también. Y la primera, la segunda y bueno, esta es la tercera. ¿Está? Ujú, Bueno, no sé si ahora mismo están viendo la presentación. sí. Voy a presentar ahí va a ingresar Javier también. Ok, justo ingresó Javier también, ya le tenemos. Entonces, bueno, voy a desarrollar directamente, voy a poner para presentar. Si tienen algún problema con o sea, si no ven la presentación así en pantalla completa, me avisan, por favor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y ahora Profe, voy a justamente, dejar de oyente porque, bueno, estoy de oyente porque estoy con la alumno acá en el gimnasio. dale, dale, no hay problema, no hay problema. Sí, pero tengo auriculares en el ámbito. Tranquilo, tranquilo. Gracias, gracias. Ok, Susamar, te tenemos nuevamente, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muy bien. Vamos a tocar ahora el tema, como ya les había mencionado en la clase anterior, la carga del entrenamiento. Un aspecto bastante importante, eh, como ya les había explicado, dentro de lo que es el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo, la preparación física deportiva como tal. ¿Ok? Entonces, para ello, una pequeña introducción dentro de lo que es o lo que significaría este punto fundamental es que el cuerpo humano ante esos estímulos agresivos, porque el ejercicio físico, convengamos que es una agresión al cuerpo, al músculo o al organismo en sí, recepciona, reconoce y se adapta hasta realizar una especie de mutación o una adaptación simbiótica, que es donde se aprende o se adecua directamente a la actividad para proteger el sistema y garantizar obviamente la especie, si hablamos obviamente en líneas generales. En actividad física se hace uso de esta capacidad humana como un acto de entrenamiento, ¿sí? El organismo es el que recepciona los estímulos agresivos, reconoce el mismo y se prepara para dar respuestas adaptativas para hacer frente a esos estímulos futuros. Es por ello que nosotros cuando realizamos cualquier tipo de actividad física deportiva, lo que hacemos es aumentar posteriormente la carga una vez que se adecua el organismo a ese estímulo. ¿Está? Entonces, para ello debemos de mencionar que Para ello debemos de mencionar que el movimiento es uno de los elementos fundamentales de la carga que es conocida como ejercicio. Ya habíamos hablado de la diferencia entre movimiento y ejercicio, pero el movimiento como tal, teniendo en cuenta la carga, es denominado el ejercicio. La forma de realizar, hablamos como lo que conocemos como método. La cantidad de ejecución conocemos como volumen
el esfuerzo o sacrificio que produce este ejercicio lo conocemos como intensidad, y la cantidad de veces que practica o que se practica en sesiones dentro de un ciclo, dentro de un tiempo determinado, lo denominamos densidad. ¿Sí? Son elementos fundamentales que componen o que se comportan dentro de la carga. ¿Ok? Esto es a modo de que conozcan los, digamos, sinónimos de los que serían los componentes fundamentales de la carga, ¿cierto? Entonces, en el proceso de entrenamiento se determina primero el tipo de adaptación que deseamos y posibles según el entrenando. ¿Ok? Segundo, se formula estímulos asociados que constituye la carga de entrenamiento según la capacidad que tiene el entrenando y también la adaptación que deseamos. O sea, cuál es el objetivo que tiene el entrenando para con la preparación deportiva. Tercero, se aplica progresivamente la carga en el entrenando en forma repetitiva y variada. Eso es uno de los principios del entrenamiento deportivo luego propiamente. Cuarto punto, se establece la capacidad de recuperación compensatoria y prolongado. Se logra las supercompensaciones. De hecho, que lo ideal siempre en cada proceso de entrenamiento es trabajar en base al logro de una supercompensación. Es por ello que debemos de aplicar bien la carga para poder realizar este tipo de actividades. Quinto, la manifestación cuálica y cuántica de la adaptación. O sea, cómo lo hacemos y cuánto lo vamos a hacer para generar realmente la adaptación. Hasta, hasta ese punto es donde llegamos a poder determinar o descifrar lo que podría ser considerado como concepto. Hay varios conceptos, como siempre digo, en varias bibliografías ustedes pueden encontrar conceptos como tal de carga o de todo lo que nosotros podamos desarrollar, pero siempre va a tener un mismo punto central. Acá, por ejemplo, lo tenemos como un conjunto de estímulos orientado, dosificado, sistemático, metodológico, repetitivo y riguroso que se aplica en el entrenando para producir adaptaciones específicas, sea estructural o funcional dentro de un marco determinado de tiempo. Como ustedes se habrán fijado, hablamos de dosificado, sistemático, metodológico, repetitivo. Son todos los aspectos que habíamos mencionado dentro de sus componentes, unas diapositivas antes, que se componen dentro del concepto de carga. Otro concepto podemos mencionar como el proceso de enfrentar al entrenando según su capacidad con esfuerzo dosificado para generar en él respuestas de adaptación en un determinado marco temporal. Nuevamente, hablamos de un concepto un tanto más resumido, por decir de una manera, ¿sí? Pero siempre menciona un aspecto de dosificación, también menciona un aspecto de adaptación, que es lo que se busca con el entrenamiento. En cuanto a los caracteres de la carga, hablamos del estímulo, hablamos de la orientación. El estímulo se asocia con el ejercicio, con la actividad, el volumen, la intensidad para generar la carga. La orientación es la elección del campo de entrenamiento, si es cardiovascular, si es orgánica, muscular, o sea, el tipo de actividad que vayamos a realizar. Dosificado, hablamos de que según la adaptación que el entrenando desea,
La selección sería ahí seleccionaremos la naturaleza del ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Ahí establecemos el volumen y el grado de esfuerzo, o sea, un trabajo de volumen e intensidad propiamente. Sistemático debe ser un aspecto fundamental porque ahí hablamos del conjunto de elementos, métodos y medios para lograr el objetivo en el entrenando. Metodológico porque utiliza un procedimiento y técnicas definidos. Repetitivo, obviamente que no es de una sola vez. Riguroso, que debe cumplir ciertos valores y rigores establecidos para poder realizar la actividad. Temporal, hablamos de cuánto tiempo duraría esos estímulos y también cuánto tiempo nos llevaría lograr esa adaptación. Y adaptativo es de acuerdo a la carga que responde a objetivos y metas bien declaradas. En cuanto a sus dimensiones, hablamos de carga externa y hablamos de carga interna. Cuando hablamos del externo, de la carga externa, hablamos de la dosificación intelectual que se formula y se registra para aplicar posteriormente en el entrenamiento. Y la carga interna es el esfuerzo interno que se sacrifica para hacer frente a esa carga externa que mencionamos anteriormente, impuesta en la realización. ¿Ok? Dentro de los componentes de la carga tenemos primeramente ejercicios, hablamos de volumen, hablamos de intensidad, hablamos de método y hablamos de la densidad. Esos componentes de la carga son aspectos fundamentales porque obviamente hacen que la adaptación, que es lo que queremos lograr con las actividades, se tornen más efectivas, obviamente con el trabajo bien estructurado y bien en conjunto de estos componentes en sí. ¿Ok? El componente número 1 sería el ejercicio. El componente número 1 sería el ejercicio. Son, como ya habíamos hablado en clases anteriores, hablamos de conjunto de ejercicios, el conjunto de movimientos, ya sean globales o parciales, dosificados, sistemáticos, eh, bien estructurados, repetitivos para producir adaptaciones. Es el primer componente de la carga de entrenamiento, es el elemento dinamizador de la carga de entrenamiento. ¿Ok? Bueno, ok. Ana salió un ratito, dijo que va a volver a entrar desde su teléfono. Vamos a esperar un ratito que se una nuevamente. Ok, ahí ya se unió nuevamente Ana. Muy bien. Hablamos de lo que había mencionado, que es el primer componente de la carga y también que es el elemento dinamizador de la carga de entrenamiento. Hablamos de su clasificación general, que ya también habíamos tocado a grandes rasgos, habíamos tocado en la clase anterior, que hablamos de la solicitación corporal, que la carga puede ser ejercicios determinados en ejercicios globales, ejercicios analíticos, por el tipo de activación puede ser estático y dinámico, por su metabolismo puede ser aeróbico o anaeróbico,
Por su modalidad de realización pueden ser ejercicios denominados libres, como también ejercicios asistidos, y por su modalidad pueden ser activos y pasivos también en cuanto a la modalidad de ejecución. Ok. Pasamos al componente número 2, que es el volumen. Cuando hablamos de volumen, hablamos de que es el elemento cuantificador de las realizaciones, o sea, cuánto se ejecuta. Es mensurable mediante las magnitudes ordinarias, o sea, cuántas veces, cuántas series, cuánto tiempo. De eso hablamos cuando hablamos de volumen. Cuánto peso, cuántos kilos, todo eso hablamos de volumen. Una vez seleccionado, una vez seleccionados los tipos de ejercicios según la adaptación, se va a proceder a cuantificar su realización. O sea, qué cantidad vamos a ejecutar el ejercicio, ¿ok? Es el elemento que establece la base de la adaptación. La base, digamos, por el hecho de que sabemos hasta qué punto podemos realizar un ejercicio o una actividad o con algún peso determinado para luego, una vez lograda la adaptación propiamente, entonces volver a aumentar ese volumen. En cuanto a las magnitudes del volumen, hablamos de tiempo, distancia, peso y repeticiones, ¿ok? Hablamos de componentes del tiempo, hablamos de horas, minutos, segundos, milésimas también. En cuanto a distancia, hablamos de kilómetros, metros, centímetros y milímetros, ¿sí? En- Teniendo en cuenta la descripción de estos componentes, de esta magnitud del tiempo, por ejemplo, hablamos de que son las realizaciones o ejecuciones que se valoran en el tiempo. Ejemplo, 1 minuto, 30 segundos, 1 hora, cuánto tiempo me va a tomar realizar esa actividad, ese ejercicio, esa actividad propiamente. ¿Ok? En cuanto a la distancia, hablamos de las que son determinadas por las magnitudes longitudinales, genéricamente en recorrido, ¿ok? Hablamos de cuántos metros, ya hacemos 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1 kilómetro, 5, 10, ya hablamos de esas magnitudes propiamente. En cuanto al peso, hablamos de sus componentes, tonelada, kilogramo, gramo, miligramo, pero eso ya hablamos de qué son las valoraciones, realizaciones contabilizadas por el total del peso trabajado. Puede ser por el total o puede ser también de forma específica en una repetición determinada, por ejemplo. Y en cuanto a las repeticiones, hablamos de los números de veces que se repite una misma acción, contabilizadas por números de veces que se repite el ejercicio. eh, Hablamos de 3, 4, 5, 6, 15, o sea, la cantidad de repeticiones que ustedes establezcan teniendo en cuenta su actividad, obviamente. Componente número 3, hablamos de la intensidad. Cuando hablábamos del elemento cuantificador que hablábamos del volumen, en cuanto a la intensidad sería algo así como el elemento cualificador, digamos, de lo que sería eh, la carga propiamente. ¿Por qué? Porque es el grado de esfuerzo global o parcial que se manifiesta durante la ejecución del ejercicio. Puede impactar sobre el sistema orgánico, cardiovascular o muscular. ¿Ok? Cuando hablamos de cardiovascular, ya hablamos de qué tipo de actividades pueden ser. Y cuando hablamos del tipo muscular, también ya hablamos de qué tipo de actividades pueden ser. Es el tercer componente de la carga de entrenamiento y es el elemento
que genera objetivamente la adaptación, ¿ok? De acuerdo a la intensidad que nosotros vayamos a aplicar, es cuando sabemos qué tipo o qué forma vamos a ir aplicando esa intensidad. Sí, generalmente lo mencionamos así como tipo por porcentajes, ¿ok? Teniendo en cuenta obviamente la capacidad máxima de nuestros deportistas, hablamos de un 50, 60, 70, 80% de acuerdo al esfuerzo máximo de ese deportista, obviamente. Y en cuanto a sus, digamos, a sus actividades, a su ejecución propiamente, pueden ser, como habíamos hablado aquí, de forma cardiovascular o muscular. Cuando hablamos dentro de lo cardiovascular, impacta sobre ese sistema, obviamente, y se manifiesta sobre la perturbación funcional de la frecuencia cardíaca. Y obviamente aumenta la misma y disminuye la capacidad de absorción de oxígeno, ¿ok? Y la intensidad orgánica muscular, cuando ya impacta sobre una región muscular, un grupo muscular o un músculo en específico, ¿ok? Se manifiesta con la disminución funcional o detección de la misma y se comprueba la misma, obviamente, en número de repeticiones que se ejecuta teniendo en cuenta un porcentaje específico, ¿ok? Esto teniendo en cuenta el aspecto muscular. El aspecto cardiovascular es más que nada basándonos en la capacidad cardiopulmonar que por ahí posee cada deportista. Sí, En pero cuanto, profe, cuando habla de intensidad, cada persona ejerce un tipo de intensidad. Por ejemplo, yo tengo alumnos más enérgicos y ellos hacen intensidad del trabajo por más que vos le haces a tal cosa, ellos, cada su fuerza, ¿verdad? Su capacidad, ¿verdad? Entonces, eso ya, cómo voy a medir el porcentaje. y justamente eso es lo que mencioné, ya acá, por ejemplo, para que vos puedas determinar una intensidad específica de tu entrenando, tendrías que tener el esfuerzo máximo de ese entrenando, ¿ok? Por ejemplo, vos le decís que va a ejecutar sentadilla profunda o sentadilla, media sentadilla, va a ser a una intensidad, digamos, al 80% y tendría que ser en base a su esfuerzo máximo. Si con 100 kilogramos, por darte un ejemplo, 100 kilogramos es su esfuerzo máximo, entonces la intensidad con la cual va a ejecutar va a ser a un 80%, va a realizar esas repeticiones con 80 kilos de peso, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso es en cuanto al peso propiamente. En cuanto al porcentaje, se tiene en cuenta la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ok? Eso también tiene sus formas de medir la frecuencia cardíaca máxima, siempre a través de un test antes, que sería lo ideal, antes de iniciar cualquier tipo de actividad deportiva intensa propiamente, ¿verdad? Al vos tener un parámetro de de frecuencia cardíaca máxima de tu entrenando, entonces vos le vas a decir, bueno, vamos a trabajar al 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, ponele su frecuencia cardíaca máxima fueron 100, tiene que trabajar en un rango del 70 a 75 pulsaciones por minuto, por decir de una manera. Por eso es importante conocer y tener en cuenta los esfuerzos máximos de sus entrenando. Obviamente que la intensidad también en muchos casos lo vamos a ver como una actividad, y eso es lo que mencioné, como una actividad cualitativa, ¿ok? Como
un punto cualitativo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vos sos la que le vas a indicar a él o a ella, a tu entrenando, le vas a indicar a qué ritmo querés que haga. Y si el ritmo con el cual está ejecutando es mucho o muy superior por lo cual vos querés, entonces quiere decir que el peso con el cual está ejecutando es menor, entonces tenés que aumentar ese peso. Y así vas a ir determinando eso con cada alumno, ¿verdad? Si no tenés, obviamente, sus parámetros iniciales como frecuencia cardíaca máxima y la fuerza máxima propiamente. No sé si me explico, Ana. Bueno, nos estamos quedando sin conexión. Vamos a conectarnos en el otro enlace. ¿Está bien?